El viento frío de aquella noche parecía cortar la piel como cuchillas. Asís estaba bajo amenaza, y en el monasterio de San Damián, mujeres asustadas se reunían alrededor de una joven ya quebrada por la enfermedad. Santa Clara, con el cuerpo frágil y los ojos inflamados por la fiebre, pidió que la levantaran del lecho. Afuera, voces ásperas, pasos apresurados y el tintineo de espadas anunciaban que los invasores ya escalaban los muros. Las puertas temblaban bajo los golpes. Mientras las hermanas lloraban, Clara pidió que le trajeran el sagrario. Con las manos temblorosas tomó la píxide dorada que guardaba el cuerpo de Cristo, y como quien sostiene el propio corazón, la levantó ante la oscuridad. Una luz silenciosa parecía envolver su rostro. Con voz firme y dulce, ella rezó: «Oh Señor, protege a tus siervas que yo no puedo proteger ahora. Guarda este convento que es tuyo, y esta ciudad que nos acogió por amor a ti». Las palabras se elevaron como incienso, y en aquel instante, algo invisible y poderoso barrió a los agresores. Los que escalaban retrocedieron, como si una fuerza luminosa les cegara los ojos. El tumulto se dispersó, y un silencio profundo descendió sobre los campos. Las hermanas, aún sin entender, vieron a Clara arrodillada, abrazando el Santísimo con lágrimas de gratitud. Esa escena no nació de improviso, ni fue fruto de un instante aislado de coraje. Ella era la culminación de una vida entera moldeada por el Evangelio, desde los primeros pasos de Clara aún niña, hasta convertirse en esposa de Cristo y madre de una familia espiritual. Hoy, caminar por su historia es entrar en un jardín regado con sacrificios silenciosos, lágrimas ofrecidas y victorias conquistadas sin espada, pero con el arma invencible de la fe. Es descubrir que la fuerza que hizo retroceder a un ejército comienza en el interior, cuando un alma decide pertenecer enteramente a Dios, cueste lo que cueste. Clara Favarone de Ofreduccio nació en Asís, en Umbría, una mañana de verano, el 16 de julio de 1194. Antes incluso de ver el rostro de su hija, su madre, Hortolana, experimentó una revelación que marcaría para siempre el destino de aquella niña. Una voz suave, como venida del cielo, le anunció que la niña traería luz al mundo. Fue por eso que recibió el nombre de Clara, señal de un llamado que ya nacía con ella. Creció envuelta por el cariño de una madre profundamente piadosa y por la estructura sólida de una familia noble. Su padre, el conde Favorino, era señor de un palacio en la ciudad y de un castillo en el monte Subasio, y la pequeña Clara podía tener ante sí todas las promesas de seguridad y prestigio que el mundo ofrecía. Pero desde temprano, su corazón parecía buscar otro tesoro. Aún niña, pasaba largos momentos en oración, quieta, como quien conversa con un amigo invisible. Su compasión por los pobres iba mucho más allá de gestos ocasionales. Más de una vez, separó a escondidas porciones de su propia comida para ofrecer a los que nada tenían. Bajo las vestiduras delicadas que correspondían a su posición, escondía un cilicio áspero, mortificándose en secreto. No se trataba de una excentricidad juvenil, sino de una búsqueda intensa de unión con el Cristo sufriente. Cuando oía la lectura de las Escrituras, parecía grabar en el corazón cada palabra, como quien entiende que allí está la razón de vivir. Y quizás ya meditaba en lo que Jesús dijo: «Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 21. El final del siglo XII y el inicio del siglo XIII fueron años inquietos en Asís, con conflictos entre nobles y plebeyos e incursiones militares que, en 1198, obligaron a la población a buscar refugio en fortalezas. Esta inestabilidad, lejos de endurecer a la niña, hizo florecer en ella una confianza aún mayor en la providencia divina. Mientras las otras jóvenes de su condición se preparaban para matrimonios ventajosos, Clara se recogía para rezar, indiferente a fiestas y banquetes. Su corazón ya pertenecía a Dios, y ni siquiera la promesa de alianzas nobles lograba seducirla. Alrededor de los 12 años, comenzaron las primeras presiones familiares para que aceptara un matrimonio adecuado a su posición. Ella se negó con firmeza,
pidiendo solo que no la obligaran antes de los 18. Esta resistencia, rara para la época, no venía de un capricho, sino de un propósito silencioso: consagrarse enteramente a Cristo y no tomar otro esposo aparte de él. Así, mientras crecía en edad, maduraba también en espíritu, alimentando en el silencio la decisión que un día cambiaría el rumbo de su vida y la historia de la Iglesia. La adolescencia de Clara estuvo marcada por un contraste profundo. Mientras el mundo le ofrecía promesas de riqueza y alianzas ventajosas, su alma se inclinaba hacia la simplicidad y el recogimiento. Las vestiduras finas y el ambiente palaciego no lograban sofocar el anhelo de algo eterno. Ella ya ayunaba con frecuencia, no solo por devoción, sino como un acto deliberado de entrega. En los momentos de soledad, recitaba salmos, y sus oraciones se volvían cada vez más largas, como si el tiempo ante Dios fuera más real que cualquier fiesta o convivencia social. Fue en este período que la ciudad de Asís comenzó a oír hablar de un joven llamado Francisco Bernardone, el hijo de un rico comerciante que, para asombro de todos, había renunciado públicamente a toda su herencia. Él vestía solo un hábito rústico y vivía en la más radical pobreza, anunciando el Evangelio con alegría contagiosa. Para algunos era un loco, para otros una señal viva de lo que Cristo había dicho: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Clara escuchó historias sobre Francisco con creciente curiosidad. Cuando él predicó en la iglesia de San Jorge durante una cuaresma, ella tenía alrededor de 17 o 18 años. Sus palabras no eran solo discursos, parecían tocar el corazón como flechas de luz. Mientras muchos admiraban el carisma del pobre de Asís, Clara sentía que el Espíritu Santo le confirmaba algo que ya ardía dentro de ella. Aquel era el camino que su alma buscaba desde la infancia. Después de la predicación buscó a Francisco en secreto, confiándole el deseo de entregarse totalmente a Cristo. El encuentro fue silencioso e intenso. Francisco, al oír a aquella joven noble hablar con tanta claridad sobre la renuncia y el seguimiento radical de Jesús, reconoció en ella un alma elegida. Prometió ser su guía espiritual y ayudarla a cumplir el llamado de vivir según el Santo Evangelio. En aquel momento se formó un lazo espiritual que no sería roto ni por las pruebas ni por la distancia. Era el inicio de una jornada que conduciría a Clara a abandonar todo lo que el mundo consideraba seguro para lanzarse en los brazos de la providencia, cierta de que encontraría allí su verdadera herencia. La Cuaresma de 1212 fue para Clara un tiempo de decisión silenciosa e irrevocable. Bajo la orientación de Francisco, ella preparó el corazón con ayuno y oración, pidiendo a Dios coraje para romper de una vez con el mundo. El Domingo de Ramos, 20 de marzo, se vistió con sus mejores trajes y acompañó a la familia a la Catedral de San Rufino. Mientras la liturgia transcurría, su corazón estaba lejos de las convenciones sociales. Ardía en el deseo de responder al llamado que desde hacía años cultivaba en secreto. Cuando llegó el momento de recibir la rama de manos del obispo, Clara permaneció inmóvil, absorta. Fue el propio obispo Guido quien descendió del altar y, sonriendo, le colocó la rama en sus manos, como quien sella una alianza invisible. Para ella, aquel gesto simple fue la señal final de que el Señor confirmaba su decisión. Aquella misma noche, cuando las calles de Asís ya estaban sumergidas en el silencio, Clara dejó el palacio paterno acompañada por una amiga y por su tía Blanca. Sus pasos resonaban discretos, pero cada uno de ellos representaba una ruptura, con el pasado, con los planes familiares, con la seguridad material. Caminó hasta la Porciúncula, la pequeña capilla de Santa María de los Ángeles que Francisco había restaurado y donde vivía con sus primeros hermanos. A la luz de antorchas y al sonido de cánticos simples a María, ella entró en el lugar que se convertiría en la puerta de su nueva vida. Delante del altar, Clara se quitó las vestiduras ricas, renunciando a toda vanidad. Francisco, con emoción contenida, le cortó los largos cabellos rubios,
señal de su belleza y posición, y le entregó una túnica de lana tosca y un velo grueso. Allí, Clara hizo voto de vivir en castidad, pobreza y obediencia, convirtiéndose en esposa de Cristo. La alegría y el dolor se mezclaban. Alegría por finalmente pertenecer totalmente al Señor, dolor por la separación de la familia y por la incertidumbre que se abría ante ella. Pero su alma estaba segura. Ella sabía que, como está escrito, porque el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 35. Y con ese abandono confiado, Clara dio el paso que transformaría para siempre su historia y la de la Iglesia. Los primeros días después de la consagración fueron vividos bajo la protección de un monasterio benedictino en San Pablo de Bastia, en los alrededores de Asís. Francisco sabía que la familia de Clara no aceptaría fácilmente su decisión y quería mantenerla a salvo. La noticia, sin embargo, llegó rápidamente al palacio. El conde Favorino, tomado por la furia y el orgullo herido, reunió a parientes y sirvientes para buscarla, dispuesto a traerla de vuelta, aunque fuera por la fuerza. Entraron al monasterio con prisa y voces ásperas, como quien rescata algo que les pertenece. El padre intentó persuadirla con promesas de riqueza, joyas y un matrimonio ventajoso. Los tíos reforzaron los argumentos, diciendo que aquella elección era una locura. Clara escuchó todo en silencio, pero su mirada estaba serena. Respondió con palabras firmes que Cristo era ahora su único esposo y que no cambiaría esa unión por nada. La tensión creció, y viendo que no la convencían, los parientes recurrieron a la fuerza. Se acercaron al altar donde ella se había refugiado e intentaron arrastrarla. Entonces, en un gesto inesperado, Clara se quitó el velo que cubría su cabeza, revelando el cabello cortado al ras. Aquella señal de renuncia los golpeó como un impacto mudo. Ya no había retorno posible. Ella ya no era la hija noble a ser entregada en alianza política, sino una consagrada, unida a Cristo para siempre. El impacto fue tan grande que incluso el conde, antes endurecido, retrocedió. La resistencia de la hija no era rebeldía juvenil, sino la convicción de una vocación sellada ante Dios. Él entendió que, como está escrito, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, o hambre o desnudez o peligro o espada? Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 35. Viendo que no podía doblegarla, el padre dejó el convento con tristeza, pero también con un respeto involuntario. Clara, por su parte, experimentó la dulzura de una victoria que no nació de la fuerza humana, sino de la fidelidad sostenida por la gracia. Era la primera prueba superada de muchas que aún vendrían, y su alma se afirmaba cada vez más en la certeza de que Dios la sustentaría en todas ellas. Pocos días después de firmar su sí a Cristo, Clara fue transferida por Francisco al monasterio benedictino de Sant'Angelo di Panzo, más aislado y seguro. Fue allí donde recibió un regalo inesperado del cielo. Solo 16 días después de su propia huida, su hermana menor Catalina, con apenas 14 años, apareció a la puerta del convento, decidida a seguir el mismo camino. La alegría de las dos fue profunda, pues desde la infancia compartían sueños y confidencias, y ahora estarían unidas también en el servicio de Dios. Francisco, viendo la decisión de la joven, le cortó los cabellos y le dio el nombre de Inés, en memoria de la Virgen mártir que también había elegido a Cristo desde temprano. La noticia de esa segunda deserción cayó como una ofensa imperdonable para la familia. El tío Monaldo, hombre de temperamento impetuoso, reunió un grupo de parientes y entró en el convento para arrancar a Inés por la fuerza. La arrastraron puerta afuera, mientras Clara, sin poder actuar físicamente, suplicaba a Dios con todo el corazón. Fue entonces cuando un prodigio se manifestó. El cuerpo de Inés se volvió tan pesado que los hombres no lograban levantarla, ni siquiera uniendo fuerzas. Parecía que raíces invisibles la sujetaban al suelo. Uno de ellos, con ironía, dijo que debía haber comido plomo para estar tan pesada. Furioso, el tío levantó el brazo para golpearla, pero fue tomado por un dolor súbito y violento que le impidió continuar.
El grupo, perplejo y derrotado por algo que no podía explicar, acabó retrocediendo. Clara se acercó y con mansedumbre pidió que se fueran en paz, garantizando que cuidaría de Inés, ahora enteramente entregada al Señor. Tan pronto como los hombres cruzaron el portón, la joven se levantó como si nada hubiera pasado y cayó en los brazos de su hermana, llorando de gratitud. Más tarde, Inés confesaría que aquella había sido su primera batalla por amor a Cristo y que su corazón nunca había estado tan seguro. Para Clara, aquel milagro no fue solo la preservación física de su hermana, sino la confirmación de que Dios sería el defensor de todas las que, como ellas, pusieran en Él su confianza. Era la concreción de la promesa. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Salmos, capítulo 34, versículo 7. Y así, juntas, iniciaron un camino que transformaría para siempre la vida de muchas otras mujeres. Libre de las embestidas familiares, Clara pudo vivir junto a Inés un periodo de recogimiento y oración en Sant'Angelo di Panzo, hasta que Francisco les preparara un hogar definitivo. El lugar elegido fue la pequeña iglesia de San Damián, en los alrededores de Asís, un templo que el propio Francisco había reconstruido años antes, tras oír el llamado de Cristo crucificado. Repara mi iglesia. Allí, a mediados de 1212, nació la comunidad que se conocería como Damas Pobres, embrión de la orden que un día llevaría el nombre de su fundadora. Las paredes simples y el silencio del lugar se convirtieron en el suelo fértil donde germinaría una revolución silenciosa en el corazón de la iglesia. La vida en San Damián era de una austeridad que sorprendía, incluso para los estándares monásticos de la época. Las hermanas andaban descalzas, vestían hábitos toscos, dormían en el suelo y se abstenían de carne. Vivían enteramente de limosnas, recibiendo lo que los frailes mendigaban para ellas, sin poseer nada en común más allá del amor a Cristo. El día se dividía entre el trabajo manual, cuidar la huerta, coser, cocinar y largas horas de oración, envueltas en un silencio que favorecía la escucha de Dios. A pesar de las privaciones, había una alegría casi palpable que atraía a otras jóvenes de todos los orígenes, deseosas de compartir aquel tesoro invisible. Clara, aunque ya era reconocida como madre espiritual, no buscaba títulos. Se consideraba sierva de las hermanas y no superiora. Era la primera en arrodillarse para lavar los pies embarrados de quien volvía del trabajo, barrer los pasillos, cargar agua, servir a las enfermas. Hacía cuestión de tomar para sí las tareas más humildes, como quien deseaba grabar en el corazón de las hermanas el ejemplo de Cristo que lavó los pies de sus apóstoles. Muchas veces, al inclinarse para besar los pies cansados de una de sus hijas, les recordaba las palabras del Señor: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Aquel pequeño monasterio, desprovisto de riquezas y rodeado por la simplicidad del campo, se convertía en un faro espiritual para Asís y más allá de sus murallas. La luz que de allí partía no venía de lámparas o velas, sino de la vida entregada de mujeres que, bajo la inspiración de Clara, habían descubierto que la pobreza en Cristo es una herencia de valor incalculable. Y así, en el recogimiento de San Damián, germinaba una obra que el tiempo y la distancia jamás apagarían. Con el paso de los años, el liderazgo de Clara en San Damián se consolidó, pero sin revestirse jamás de autoritarismo o vanidad. Solamente en 1216, tras la insistencia de Francisco, ella aceptó el título de abadesa, y aún así continuó presentándose como hermana y madre de sus compañeras. Su voz era mansa, su mirada serena y llena de una luz que nacía de la oración. Cuando necesitaba corregir a alguien, lo hacía con tanta delicadeza que el corazón de la hermana advertida se sentía animado y no herido. Para Clara, gobernar era servir, y servir era amar. Francisco veía en ella no solo una discípula fiel, sino una verdadera columna de sustentación,
para la misión que Dios le había confiado. Había entre los dos una comunión espiritual que superaba la simple amistad. Cierta vez, cuando el pobre de Asís fue tentado a abandonar la predicación itinerante para vivir en recogimiento, fue Clara quien lo exhortó a no esconder la luz que Dios había encendido en él, sino a continuar anunciando el Evangelio. Sus palabras resonaban la exhortación del propio Cristo. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en casa. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 15. Ya al final de la vida de Francisco, cuando su salud estaba debilitada y la visión casi perdida, Clara mandó levantar una pequeña cabaña de ramas en el jardín de San Damián para que él pudiera reposar cerca de las hermanas. Fue allí donde, nutrido por el cuidado y las oraciones de Clara, Francisco compuso el cántico del hermano Sol, alabando a Dios por todas las criaturas. Era un gesto que revelaba no solo cariño humano, sino profunda sintonía espiritual. El mismo espíritu de alabanza que ardía en Francisco también vivía en el corazón de Clara. Cuando Francisco partió a la eternidad, en 1226, quiso que el cortejo pasara por San Damián, para que Clara y sus hermanas pudieran venerar las llagas de los estigmas. La despedida estuvo marcada por lágrimas silenciosas y por el beso reverente en las manos heridas del amigo y padre espiritual. Pero Clara no se dejó abatir. Guardó con celo la herencia que él había dejado, convirtiéndose en la guardiana del carisma franciscano en el seno de su propia orden. El dolor de la separación se convirtió en propósito. Vivir y enseñar a sus hijas espirituales el mismo amor radical al Evangelio que Francisco encarnó, hasta que toda su vida fuera, como la de él, un cántico de alabanza a Dios. El perfume espiritual que emanaba de San Damián comenzó a traspasar sus paredes de piedra y a alcanzar tierras distantes. Otras comunidades de damas pobres surgieron, inspiradas por el ejemplo de Clara y de sus hermanas. El cardenal Ugolino, que más tarde se convertiría en el Papa Gregorio IX, incentivaba y protegía la fundación de nuevos monasterios bajo la orientación de Clara. Incluso princesas, como Santa Inés de Praga, hija del rey de Bohemia, oyeron hablar de la Madre Seráfica de Asís y desearon seguirla. Entre Clara e Inés nació una amistad espiritual cultivada por cartas repletas de ardor místico, en las cuales la abadesa de San Damián exhortaba a la perseverancia en la santa pobreza y en el amor sin reservas a Cristo. La gracia de Dios también tocó a su propia familia. Hortolana, la madre que un día había sostenido a su hija recién nacida, oyendo la promesa de luz, enviudó y entró al convento, convirtiéndose en su hermana en Cristo. Beatriz, otra hermana de sangre, también vistió el hábito, así como la tía Blanca, aquella que había ayudado en la huida de la joven Clara el Domingo de Ramos. Era como si Dios hubiera reunido a una familia entera para servirle, transformando los lazos de sangre en vínculos eternos en el Evangelio. Asís también sentía los efectos de la presencia silenciosa de Clara. Muchos atribuían a sus oraciones y a las de las hermanas la renovación de la vida cristiana en la ciudad. La caridad y el desprendimiento que salían del claustro influenciaban incluso los corazones más distantes. Clara mostraba que la renuncia a los bienes materiales podía ser un camino de libertad y alegría, no solo para hombres como Francisco, sino también para mujeres que deseaban vivir plenamente el Evangelio. Sus obras silenciosas confirmaban la verdad de las palabras del Señor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Así, incluso sin salir de las paredes de San Damián, Clara se convertía en presencia viva en la vida de la Iglesia, inspirando una reforma espiritual que no se hacía con decretos, sino con el testimonio de quien amó hasta el fin al Cristo pobre y crucificado. El año 1240 trajo a Asís un temor que parecía inevitable. Tropas sarracenas, al servicio del emperador Federico II, avanzaban por Umbría con la ferocidad de quien nada perdona. Noticias de saqueos y profanaciones llegaban a las puertas del convento de San Damián. Las hermanas,
encerradas en el claustro, podían oír a lo lejos el tropel de los caballos y el tintineo de las armas. Clara, ya debilitada por una enfermedad que la mantenía postrada la mayor parte del tiempo, pidió que la colocaran en una litera y la llevaran hasta la entrada que daba al peligro. Sus ojos, aunque marcados por el cansancio, reflejaban la firmeza de quien no teme por sí misma, sino por las hijas que le fueron confiadas. Pidió que trajeran el sagrario y con las manos temblorosas tomó la píxide de plata que guardaba el santísimo cuerpo del Señor. Alzándolo, rezó en silencio y después habló con ternura y autoridad. Mi Señor, protege a estas tus siervas que yo no puedo guardar ahora. Defiende esta ciudad que por amor a ti nos ampara. En el recogimiento de su oración, Clara oyó como una voz suave, respondiéndole: Yo siempre os defenderé. Volviéndose hacia las hermanas, les pidió que no temieran. Entonces, desde lo alto de la pequeña muralla, levantó el Santísimo Sacramento delante de los enemigos. Súbitamente, un temor invisible se extendió entre los soldados. Sus movimientos se desordenaron, y como si una fuerza los repeliera, comenzaron a retroceder. La amenaza cesó tan rápido como había surgido. El campo volvió al silencio, y las hermanas, entre lágrimas y suspiros de alivio, se arrodillaron junto a Clara para agradecer. Aquel día marcó no solo la salvación de San Damián, sino también la confirmación de que la presencia real de Cristo en la Eucaristía es defensa y fortaleza para quien en Él confía. Clara guardó en el corazón lo que había vivido, recordando las palabras del Señor. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Y así, en la fragilidad del cuerpo, se manifestó en ella la fuerza invencible de Dios. Incluso después de décadas de vida consagrada, Clara continuaba firme en el propósito de seguir a Cristo en la más radical pobreza. Sin embargo, esta fidelidad fue puesta a prueba cuando autoridades eclesiásticas, movidas por preocupación pastoral, le ofrecieron privilegios para aliviar las exigencias de su vida austera. Papas y cardenales sugirieron que aceptara la posesión de bienes en común, como hacían otras órdenes, para garantizar el sustento de las hermanas, pero Clara, con dulzura y firmeza, respondía que la herencia que había elegido no estaba hecha de monedas o propiedades, sino de confianza absoluta en la providencia divina. Por más de 27 años, ella resistió a todos los intentos de modificar su forma de vida. Rehusaba concesiones, incluso cuando eran presentadas como acto de benevolencia. Su insistencia no era terquedad humana, sino celo por mantener intacto el carisma recibido de Francisco, vivir sin nada propio, dependiendo únicamente de Dios. Para Clara, renunciar a esa pobreza sería apagar la llama que iluminaba el camino de las damas pobres y dar un paso atrás en la entrega que habían prometido. Finalmente, su perseverancia fue recompensada. El 11 de agosto de 1253, apenas 2 días antes de su travesía final, el Papa Inocencio IV aprobó solemnemente la regla escrita por Clara, la primera elaborada por una mujer y confirmada oficialmente por la Iglesia. Allí estaban preservadas las exigencias de pobreza absoluta, de vida fraterna y de oración continua. Clara sostuvo el documento con manos debilitadas, pero sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. Ella sabía que no defendía solo un conjunto de normas, sino un tesoro espiritual confiado a ella por Dios. Su victoria era la de todas las hermanas y de todos aquellos que, por el ejemplo de ellas, aprenderían que no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 19 y 20. Con la aprobación de la regla, Clara podía descansar, segura de que la obra que le había sido confiada estaba segura en manos de la Iglesia y del propio Cristo. Los últimos años de Clara estuvieron marcados por una enfermedad prolongada que la dejó casi siempre acostada en su simple lecho de madera. El cuerpo se debilitaba, pero su espíritu permanecía luminoso. Aún así,
Recibía a las hermanas con una sonrisa serena, escuchaba sus dudas y dolores, aconsejaba con palabras que parecían venir directamente de la oración. Su celda se había convertido en lugar de peregrinación para muchos que buscaban consuelo, y allí se sentía la paz de quien ya vive con un pie en el cielo. En la mañana del 11 de agosto de 1253, Clara despertó más débil de lo habitual. A su alrededor, las hermanas cantaban salmos, e Inés sostenía su mano. Uno de los frailes presentes anunció que el Papa Inocencio IV había aprobado definitivamente su regla, y Clara, con los ojos húmedos, murmuró: «Bendito seas tú, Señor, que me creaste». Poco después, mientras repetía oraciones simples, como quien conversa con un amigo amado, su respiración se fue volviendo más leve, hasta cesar suavemente. Era la consumación de una vida entera de entrega. La ciudad de Asís se llenó de conmoción. El pueblo, que la conocía por el silencio y la oración, ahora se apiñaba para tocar su hábito o acercarse a su rostro sereno. Muchos decían que parecía más viva que nunca, como si la luz prometida el día de su nacimiento se hubiera finalmente revelado en toda su plenitud. Para las hermanas, el dolor de la separación se mezclaba con la certeza de que su madre espiritual intercedería por ellas ante el trono de Dios. 4 años después, el 15 de agosto de 1257, el Papa Alejandro IV la proclamó santa, reconociendo oficialmente aquello que Asís y el mundo ya sabían. Clara de Asís había sido un faro de pureza, pobreza y amor a Cristo. Su vida permanece como invitación para todos los que desean seguir al Maestro más de cerca, recordándonos que porque nuestra leve tribulación, que es momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Y así, la niña que un día lo dejó todo para seguir a Jesús, ahora canta para siempre el cántico de los que vencieron, en la comunión eterna con aquel que fue su único tesoro. La vida de Santa Clara es un eco eterno del llamado de Cristo a vivir sin reservas para el reino. Su coraje, su fidelidad y su amor a la pobreza evangélica no fueron solo gestos de un tiempo distante, sino semillas que continúan germinando en los corazones de hombres y mujeres que buscan, en el silencio y en la entrega, la verdadera libertad. Ella nos recuerda que la santidad no nace de hechos grandiosos a los ojos del mundo, sino de la constancia en decir sí todos los días, incluso en las pequeñas cosas, confiando plenamente en aquel que es nuestra herencia. El ejemplo de Clara nos provoca a mirar nuestra propia vida y preguntar: ¿qué nos sigue atando? ¿Qué nos impide entregar al Señor las llaves de nuestro corazón? Su historia es una invitación a atravesar nuestros miedos y a confiar en la promesa de que «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Como ella, somos llamados a descubrir que la verdadera riqueza es vivir enteramente para Dios, ya sea en el claustro, en la familia, en el trabajo o en el servicio a los más necesitados. Hoy, ante el testimonio luminoso de Santa Clara, somos invitados no solo a admirarla, sino a dejar que su vida nos transforme. Pidamos que ella interceda por nosotros, por nuestras familias y de modo especial por aquellos que amamos y que se apartaron de la fe para que redescubran el abrazo misericordioso del Padre. Si traes en el corazón un nombre, un dolor o una causa especial, escribe en los comentarios para que podamos formar una cadena de oración. Que la luz que brilló en el corazón de Clara ilumine también nuestros caminos. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza. Dale me gusta, suscríbete y únete a nosotros en esta misión de llevar más almas al encuentro de Dios. Y que, como Santa Clara, podamos un día cantar eternamente: «Bendito seas tú, Señor, que me creaste».